Buenos días a todos. Como ya escuchamos a nuestros compañeros las semanas pasadas, las primeras civilizaciones, después de la prehistoria, fueron Mesopotamia y Egipto. Años más tarde aparecieron dos elegantes y destacadas culturas, conocidas como India y China. La civilización del Valle del Indo, llamada así ya que se desarrolló entre 4000 a.C. y 1700 a.C. en los márgenes del río Indo, el cual nace en las niveas cumbres tibetanas y desemboca en el mar Arábigo. Confirma la existencia de más de 20 ciudades. Las dos principales, Mohenjo-Daro y Harappa, esta última descrita muy parecida a las metrópolis de Mesopotamia. Por otro lado, entre los vestigios de Mohenjo-Daro hay utensilios domésticos, usos para hilar, peones de ajedrez, monedas, sellos, objetos de cobre, etc. Se han encontrado terracotas de las distintas partes del cuerpo, con una anatomía muy realista. Se describe su lengua como más perfecta que el griego, más rica que el latín y más refinada que ambas, aunque no se sabe exactamente qué idioma hablaban. Con el tiempo, fueron avanzando hacia el este a lo largo del Indo y del Ganges, asentándose en el cultivo. Sus tribus se unieron poco a poco en pequeños estados. Un rey gobernaba en ellos, vigilado por un consejo de guerreros. Un rayá o caudillo guiaba a cada tribu, aunque un consejo limitaba su poder. La época Veda de la India ocurre entre 1500 a.C. y 800 a.C. El vedaísmo fue la religión más antigua. Se caracterizó por la interacción entre los arios y los habitantes originales. El nombre de la época se debe a los Vedas, que fueron libros sagrados escritos en lengua sánscrita y primeras creaciones en la literatura india. Dentro de estos se encuentra el Rig Veda, el Atharva Veda y el Ayurveda, siendo este último un apéndice del anterior. El Rig Veda, que significa ciencia de los himnos, es una colección de himnos de petición hacia los dioses, con cánticos exclusivamente hacia las divinidades. El Atharva Veda, que significa cuarto cántico, es una colección de himnos de magia y encantamientos. Dentro de él se encuentra una lista de enfermedades con sus síntomas, y también se encuentra el Ayurveda, que significa ciencia de la vida o ciencia de la longevidad, siendo este el más significativo para la medicina india. En esta época las enfermedades tenían un origen divino. Estas eran ocasionadas por acción de los dioses, demonios o en otros casos brujos. Se creía que la enfermedad era un método de castigo al pecado. Existían varios dioses punitorios. Un ejemplo de estos era Varuna, que afligía al pecador con dolencias. El tratamiento de medicina ayurvédica frente a las enfermedades eran métodos mágicos, encantamientos y plegarias. Las personas entonaban himnos de los Vedas, no solo a los dioses, sino que también a las drogas y hierbas que consumían para lograr sanar. Para expulsar a los demonios de los cuerpos pronunciaban conjuros y realizaban ritos de purificación corporal con agua, ayunos, dietas, vómitos y purgas. A manera de dar un ejemplo, en la ictericia, que se pensaba que era producido por los dardos de varios demonios, el tratamiento mágico apuntaba a eliminar el color amarillo, bebiendo agua mezclada con pelos de criaturas rojas, como es el caso del toro rojo. Y además se ataba al cuello del enfermo un amuleto del animal untada en leche y mantequilla. Todo esto iba acompañado de una entonación de himnos para arrojar el color amarillo a otros animales. El brahmanismo corresponde al periodo en que la India vivió bajo la hegemonía de los brahmanes, o clase sacerdotal. Duró desde el año 800 a.C. hasta el año 1000 después de Cristo, en que inicia su reinado la dinastía Maurya. Tiene muchas divinidades, pero las principales son Brahma, Vishnu y Shiva. Este fue el momento esplendoroso de la medicina india, donde tomó gran incremento la enseñanza, el concepto de profesión médica y la literatura científica. Las tres obras más famosas de la medicina brahmánica fueron escritas por Sushruta, Charaka y otros autores como Bhagavata. Sushruta realizó una serie de cirugías complejas, aunque los antiguos médicos indios, a pesar de que sus conocimientos anatómicos eran muy precarios, practicaron sorprendentes cirugías igualmente. Sushruta describió la medicina en una enciclopedia, la cual se considera el primer libro de texto quirúrgico que se conoce, y entrega interesantes contribuciones a la cirugía. Sushruta entregó información no muy precisa, como que el cuerpo estaba compuesto de 300 huesos y que los vasos sanguíneos transportan sangre y aire e irradian desde el ombligo. Sin embargo, sí fue una gran contribución a las cirugías y acertó con harta información verídica, como es la descripción correcta de la anatomía del ojo. Entre lo que se destacan las descripciones de este autor está la descripción de enfermedades como la diabetes mellitus, la malaria y la tuberculosis.
También describió instrumentos quirúrgicos, primeros intentos de cirugía antisépticas y la aplicación de infusiones para la insensibilidad al dolor. También intuyó la presencia de microorganismos que provocan cierta enfermedad en las personas y recomendaba la diagnosis por inspección, palpación y auscultación. Otro gran médico de la India es Charaka. Este autor escribió una enciclopedia donde, entre los conceptos que describe, explica el origen de la medicina, los deberes de los doctores y los principios básicos de la curación. Charaka define una serie de normas para la conducta del médico en su vida. Sus palabras son casi las mismas que las del juramento hipocrático. Él tenía la concepción de que la profesión se ejerce por el bien de la humanidad y no por el bien del médico ni ningún deseo terrenal de ganancia. Lo más probable es que los orígenes del juramento deben encontrarse aquí. Yéndonos al tema de la teoría y la práctica médica, los médicos vedistas cuentan con poderosos recursos terapéuticos mágicos, pero también estudiaban y empleaban medios terrenales de curación para reforzar sus fórmulas espirituales, así como el estudio de las propiedades de las hierbas y las drogas. Los brahmanes, en la enseñanza teórica se usaban lecturas de textos médicos y estudio retentivo de axiomas. En la práctica, realizaban ejercicios prácticos, especialmente de carácter quirúrgico, visitas a enfermos, preparación de pomadas, recolección de plantas medicinales. Habían diversos recursos para practicar las operaciones, como el uso de plantas jugosas y corriosas, en las que ensayar incisiones y punciones. Se decía que quien tenga conocimientos teóricos y sea inexperto en la práctica, no sabrá cómo proceder cuando reciba un paciente y se comportará con tanta insensatez como un imberbe en el campo de batalla. Por otro lado, un médico cuya formación sea práctica sin el correspondiente saber teórico no podrá ganarse el respeto de los mejores. Se prohibía estudiar en determinados días, en la hora crepuscular, cuando había tormenta, cuando enfermaba el rey y en ocasiones de celebración, pues el estudio requiere máxima atención. La nobleza era la que les daba la autorización para ejercer como médicos. El hinduismo es una religión politeísta que tiene su origen en el año 1750 a.C. Los indios percibían el universo como un espacio inmenso de dimensiones indescriptibles y compuesto por una sucesión de ciclos de duración variable. Según se dice, tienen por lo menos 33.333 dioses o semidioses, quienes pueden evolucionar, perder poder, transformarse en animales o incluso temerle a la muerte. Uno de los más importantes son Brahma, el creador de todas las cosas, está escondido en el vientre de Vishnu. Shiva, bailarín misterioso de 3 ojos, uno mira al pasado, otro al presente y otro al futuro. Simboliza la destrucción, golpea el tambor para mencionar la salida de Brahma del vientre de Vishnu. Vishnu es el encargado de mantener el cosmos en su lugar, así que cuando algún peligro amenaza la Tierra, Vishnu adopta un aspecto terrenal y restablece el orden. Shitala es el nombre de la diosa de la viruela. Cuando se mueve, se caen unos granos del cesto que lleva sobre su cabeza. Cada grano se convierte en una pústula de la viruela. Según la leyenda, el origen del mundo y los secretos de Brahma fueron revelados a los brahmanes. Estos serían los únicos que comprenden el secreto de los hombres. De aquí nacen las castas, las cuales no pueden mezclarse entre sí. La primera es Brahmin, la cual corresponde a los sacerdotes, es decir, brahmanes e intelectuales, seguida por los kshatriyas, guerreros y reyes. Luego están los vaishyas, los comerciantes, y por último los shudras, quienes serían los trabajadores y campesinos. Quienes no pertenecen a ninguna casta se les llaman parias, quienes vendrían siendo inferiores a los animales. Teoría humoral del hinduismo. La historia de la medicina india empieza con el cántico cuarto o Atharveda en 1200 a.C. Consta de 731 himnos de magia y encantamientos. Figura una lista de enfermedades con sus síntomas. Agregado al texto se encuentra el Ayurveda, ciencia de la longevidad, mencionada anteriormente. La salud se mantiene si hay perfecto equilibrio de los 3 humores o fluidos vitales, viento, bilis y mucus. A veces la sangre podía considerarse como el cuarto humor. La medicina india estuvo más avanzada que la de Occidente en la cirugía estética. Los antiguos cirujanos hindúes conseguían reconstruir narices cortadas por castigos a partir de la piel de las mejillas. En la actualidad, esta técnica se sigue conociendo como método indio. Como en este país la sociedad está muy jerarquizada, pasa lo mismo con la medicina. La casta superior de médicos eran los ambashta y la inferior los vaishya. Los ambashta son una subcasta o una comunidad de hindúes en la India referida a la descendencia de un padre brahman y una madre vaishya. Su ocupación como tradición ha sido la medicina y la cirugía. Zoroastro fue un profeta persa rodeado de leyendas quien fundó el mazdeísmo o zoroastrismo.
El Sent Avesta corresponde a uno de los textos sagrados del mazdeísmo. Cubren diversas normas y regulaciones a través del convencimiento de que los espíritus malignos pueden ser confundidos. Se tocan temas de higiene, de enfermedades, conjuros, purificaciones, expiaciones, caridad o de la dignidad de los sacerdotes. El libro de Vendidad dice que un sanador deberá sanar a la persona a cambio de algo. Mientras más adinerada sea la persona, más debería pagar, excepto por los sacerdotes que no pagan nada. Si varios sanadores que curan de distintas maneras se ofrecen, deberá actuar solo el que sane con la palabra divina, ya que esta es la mejor curación. Si comparamos la medicina persa con la hindú, se puede notar una diferencia en el conocimiento de cirugía y métodos clínicos. El hinduismo se acerca más a lo que ocurre en la actualidad con respecto a estos últimos. Por otro lado, en los persas predominaba mucho la palabra y sanación divina. En los métodos de exploración, los médicos indios tenían 3 métodos de exploración. Primero, el diálogo con el paciente, el cual lo consideraban como el más importante. El otro método era el análisis táctil, el cual incluía lectura de pulso. Y por último, el examen visual, que consideraba la observación de la orina, la lengua y la complexión física del paciente. También tenían como una fuente anexa de diagnóstico el análisis de los sueños para algunas enfermedades. La lectura de pulso proporcionaba información importante para el médico, ya que al poner los dedos en puntos específicos situados en la muñeca, el médico sintonizaba y afinaba su conciencia con las pulsaciones de la sangre, la linfa y la energía naturales, los cuales le transmitían el estado de vitalidad del paciente. Todas las enfermedades crónicas se podían diagnosticar mediante el método de pulso. Las que no se sabía con certeza a qué corresponden, con el examen de orina revelaba qué enfermedad tenía presente. Se aplicaba la teoría de los 3 humores, viento, viliflemas, más el cuarto humor, la sangre. Entonces, ellos observaban la orina considerando su color, sedimentación, olor, presencia o no de burbuja o de secreciones visibles. Y tenían que la lengua cambiaba según sus trastornos. Por ejemplo, trastornos de aire, lengua seca, áspera rosada, trastornos de bilis, recubrimiento amarillo y amargo, trastornos de flema, la lengua era blanca húmeda y con un recubrimiento blanco verdoso. En cuanto a los tratamientos, las terapias se basaban en el cuadro clínico y los síntomas que presentaban los pacientes, y se realizaba sobre el estudio de la orina, el pulso, examen físico y el interrogatorio. El procedimiento consiste en lo siguiente: una terapia conductual reforzada con una dieta tradicional. La segunda línea de tratamiento consiste en la medicación. Entonces, si con la medicación no se lograba curar la enfermedad o era una enfermedad grave o crónica, se utilizaba la denominada terapia externa, la cual se dividió en terapia mayor, con acupuntura, moxibustión y sangría reforzada con cirugía, y menor, considerada masajes, hidroterapia y emplastos. Normas de higiene y leyes de mano. Estas fueron textos de origen divino entre el año 500 a 200 a.C. Estas antiguas leyes, tanto religiosas como sociales y costumbres sagradas, mantenidas por los hinduistas de la India, fueron doctrinas dictadas por el sabio Manu, que se le considera el antepasado común de toda la humanidad, a los rishis, antiguos sabios hinduistas que les habían pedido que lo iluminaran. Los capítulos 2 a 6 relatan el modo de vida y la regulación de la conducta apropiada de los nacidos 2 veces. Los nacidos 2 veces son los miembros de las 3 castas superiores que han sido iniciados en la religión mediante la investidura con el cordón sagrado. Primero se describe el periodo de estudiante brahmachari. Luego se explican las principales obligaciones del grihasta, que es el que vive en el hogar, como elegir una esposa, el matrimonio, el mantenimiento del fuego sagrado, los sacrificios a los dioses, las fiestas para las familias de fallecidos, el ejercicio de la hospitalidad. También las numerosas restricciones regulando su conducta diaria. Son discusiones en detalle, especialmente en lo relativo a su ropa, comida, relaciones sexuales y limpieza ceremonial. Después de esto viene la descripción del tipo de vida exigida a aquellos que eligen pasar sus años de declinación como ermitaños y ascetas. En cuanto a higiene, existían grandes trabajos de higiene urbana y particular. En las casas modestas, canalización de desagüe; en las casas más grandes, verdaderos cuartos de baño. Lo excepcional es que todo esto desembocaba en un sistema de alcantarillas con ramificaciones en todas las calles y con fosas espaciadas para evitar obstrucción. Ahora bien, este tipo de trabajo de urbanización con drenaje no existía en ninguna otra parte de la antigüedad. En la medicina hindú posterior ya hay un concepto de profilaxis y de la higiene.
La organización de la atención médica hindú. La medicina hindú es una ciencia de la vida en tanto en aspectos psicológicos, sociológicos, patológicos y de higiene. Los elementos anatómicos como fisiológicos son anecdóticos para ello. Ellos consideran que la búsqueda fundamental se apoya en los estados de bienestar y malestar y se expresa en las relaciones del individuo con la sociedad y el universo. Consideraban que el hombre no es más que un pedazo incomprensible del universo si se le estudia separado del todo. Por ello, adoptan una visión molecular en la que el individuo se ve sometido a procesos anabólicos y catabólicos de construcción y desintegración, los cuales condicionan el estado de salud o enfermedad del individuo. Ellos postularon la teoría de las tres gunas, que son sustancias interrelacionadas de la existencia universal. Las tres gunas del ser humano son Vata, que corresponde a la vida, Pitta, el espíritu, y Kapha, materia. Estas tres gunas están presentes en todas partes. Entonces, la medicina consideraba un yo individual y un yo universal. Su objetivo no era solo curar a las personas de todos los males físicos, sino que también como objetivo tenían liberarlas de su esclavitud respecto de la materia, indicando el camino de la salvación definitiva. La naturaleza de la alimentación tiene un lugar determinante en todo su tratamiento, porque constituye el aporte cotidiano según el cual el cuerpo se crea y se destruye, de adaptarse a las estaciones, lugares y temperamentos. También se deben considerar a las drogas, cuya eficacia aumenta en relación directa con las condiciones físicas y psíquicas de la persona. Finalmente, el Ayurveda pone énfasis en la búsqueda o mantenimiento de una vida saludable a través de recomendaciones de un régimen cotidiano, una conducta austera, regulaciones dietéticas, cambios estacionales, instrucciones relacionadas con el sueño y la sexualidad y otros temas relacionados con la vida del día a día. De esta forma se está en forma armónica con los ritmos del cosmos de la naturaleza. El legado de la medicina tradicional india y su proyección. Hay que destacar que el propio Buda contribuyó a establecer numerosos hospitales o casas de benevolencia, pero también ocurrieron hechos que impidieron el avance de la medicina, como por ejemplo que los budistas se empezaron a desalentar el progreso médico, invitaron a la no violencia y a la ordenación en castas, entonces en consecuencia se empezó a retrasar el avance de la medicina. Sin embargo, se siguieron haciendo cirugías a escondidas. Por lo tanto, la ciencia cayó en manos de castas sacerdotales que prohibieron investigar. Registros dicen que el hipnotismo como modalidad terapéutica se pudo haber originado en la India, en donde los enfermos asistían con frecuencia a templos en donde se sometieron a una cura por sugestión hipnótica. Tenemos que Grecia y India se deben mucho entre sí en cuanto a aporte de conocimiento. Incluso Aristóteles estuvo en deuda con médicos y cirujanos indios. También se podría deducir que el juramento hipocrático dictado por Hipócrates, un médico de la antigua Grecia, tiene su origen en las normas que dictó Charaka sobre la conducta que el médico debía seguir en la vida. Es notorio finalmente el éxito indio en Occidente, en particular la que viene del Tíbet, la cual, combinándose con el budismo, no solo busca curar males, sino también buscaban que el ser humano se liberara del sufrimiento que implica la propia existencia. La civilización china se originó, al igual que otras civilizaciones, a la orilla de un río, en este caso del río Amarillo o Huanghe, en la zona norte de China, en la cuenca media del río Amarillo, en la región que actualmente sería el centro de China. Este río supuso un gran desafío para los primeros hombres, pues si bien tenía una gran fertilidad, también tenía grandes crecidas, lo que hacía que hubiera tiempos de abundancia, pero también tiempos de escasez, lo que hizo que se desarrollaran como una civilización disciplinada y ordenada. El clima también era algo difícil, pues había altas temperaturas en verano y muy bajas en invierno. Esto hizo que la civilización se desarrollara de forma unida, donde el grupo dominaba sobre el individuo. Las primeras casas eran casas cuevas, las que proporcionaban un clima acogedor en verano y calidez para el invierno, pero eran un gran problema para los terremotos. La cosmología china es muy particular. Según esta, el primer hombre fue Pan Kun, quien trabajó durante 18.000 años modelando el universo y el planeta, y creó también a los humanos. Luego, gobernaron 5 reyes, 18.000 años cada uno, modelando las sabandijas creadas por Pan Kun en hombres civilizados.
Luego de los 5 reyes vinieron los 3 Augustos, Fuisi, Shennong y Huangdi. Estos 3 emperadores entregaron al pueblo chino las bases de la cultura, les enseñaron a cultivar la tierra, fabricar seda y construir casas, levantar esclusas y diques. De los 3 Augustos, los más importantes fueron Shennong y Huangdi. Shennong, más conocido como Emperador Rojo, instauró el arado, el comercio y el mercado. También desarrolló la ciencia de la medicina a partir de plantas curativas. Escribió un libro sobre fitoterapia llamado Shennong Ben Kaoying y estimuló la práctica de la acupuntura. Fue tan importante que su nombre significa médico. Pero el más importante fue Huangdi, emperador amarillo. Les dio el imán y la rueda. Hizo las primeras construcciones de ladrillo, el primer observatorio, y escribió uno de los primeros textos médicos, el Dinei Jing Su Wen. Está compuesto por 2 libros. El primero que habla sobre preguntas y respuestas sobre la medicina teórica y su diagnóstico. El segundo que habla sobre la acupuntura y son fuentes doctrinales para la medicina china actual. Dentro de las primeras dinastías, los Shang fueron la segunda dinastía. Eran un pueblo que habitó la orilla del río Amarillo durante los años 1700 a.C. y 1100 a.C. Durante este periodo, la medicina estaba basada en mitologías y leyendas, huesos, caparazones y los oráculos que explicaban míticamente la enfermedad. Creían que el universo era inseparable de la existencia del hombre y que el universo explicaba las leyes de la naturaleza, haciendo relaciones entre el universo y el cuerpo humano, por ejemplo la llanura de la tierra correspondientes a la piel. Los 5 órganos más importantes a los 5 elementos, madera, metal, fuego, agua y tierra. Luego de esto vino la dinastía de los Chu, que estaba dividida en 4 periodos. El yin y el yang son 2 fuerzas opuestas que simbolizan el equilibrio del universo. Todo está generado por esta dualidad. El yin es el frío, la humedad, el reposo, la luna, la sombra. El yang es todo lo contrario: luz, calor, sequedad, sol, el día, la actividad. Y además cada uno posee una semilla del otro. Así como el yin y el yang, todo el universo posee su opuesto, y estos opuestos tienen un dinamismo de constante cambio. Así como cambia el lado sombrío y luminoso de una montaña cuando se mueve el sol. Y el Tao es el principio que rige todo el universo y determina las proporciones de yin y yang. Todo lo que altere el yin y el yang es considerado malo, y vivir correctamente es seguir el Tao, y de eso depende la salud. Si uno se resiste al Tao, se ve afectado por las enfermedades y también lo que altera el yin y el yang. La materia de la que están formados los seres vivos pertenece al yin, el aspecto femenino, pasivo y recesivo de la naturaleza. Las funciones vitales corresponden al yang, aspecto masculino, activo y dominante. El yang es inmaterial y corresponde a pura energía, y yin, su forma más densa, es materia. En otras palabras, energía y materia son 2 estados de un continuo cuyos posibles grados de agregación son infinitos. Ninguno de los 2 puede existir sin el otro y se mantienen en una situación de equilibrio permanente mediante el ajuste de los valores relativos de yin y yang. Hay 4 condiciones posibles de desequilibrio, que son preponderación del yin, preponderación del yang, debilidad del yin y debilidad del yang. Sistema basado en el número 5. La teoría de los 5 elementos o movimientos es una forma de clasificar los fenómenos naturales y sus interacciones según la filosofía china tradicional. Este sistema se aplica en diferentes ámbitos como la medicina, los factores ambientales, la estrategia militar, la música, entre otros. Esta teoría sostiene que la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua son los elementos básicos que constituyen el universo. Entre ellos existe una relación de generación o dominancia. Los patrones de generación se denominan ciclo Chen y son los que generan, nutren y se apoyan entre sí. Y los patrones de control se denominan ciclo Ke, los cuales frenan, inhiben, controlan y dominan. Todos estos patrones en conjunto determinan un estado de constante cambio y movimiento. La medicina tradicional china usa esta teoría para clasificar en diversas categorías los fenómenos naturales, la mayoría de los órganos, tejidos, emociones humanas, sabores, entre otros, con el fin de interpretar las relaciones entre la fisiopatología del cuerpo humano y el medio ambiente natural.
Los órganos Zhang-Fu en la medicina tradicional china se refiere a las funciones, manifestaciones patológicas y relaciones entre los órganos y las entrañas a partir de la observación de su fisiología. El corazón, el hígado, el vaso, los pulmones y los riñones son conocidos como los 5 órganos Zhang. Sus principales funciones fisiológicas son formar y almacenar las sustancias nutritivas fundamentales para nuestro cuerpo. En ellos están incluidas las esencias vitales Qi, es decir, la energía vital, y también la sangre y los líquidos corporales. Los órganos Fu son el intestino delgado, la vesícula biliar, el estómago, el intestino grueso y la vejiga. Y sus principales funciones son recibir y dirigir los alimentos, absorber las materias nutritivas, transformar y excretar los desechos. Además de los órganos Zhang-Fu, existen otros órganos que se denominan Fu extraordinarios, entre ellos están el útero y el cerebro. Los pulsos chinos, en número de 14, están situados a uno y al otro lado de la apófisis radial, que ejerce una presión sobre la arteria. Cada uno de ellos corresponde a un órgano o a una función determinada. Por pulso superior se entiende el percibido al apoyar lentamente el dedo sobre el sitio indicado, y el pulso medio se nota al presionar un poco más. El profundo se lee mediante una presión fuerte. En la muñeca izquierda, entre la apófisis y la muñeca, en superficie, el órgano que corresponde es el intestino delgado. En profundidad, los riñones. A nivel de la apófisis, en superficie, es la vesícula biliar y en profundidad el hígado. Arriba de la apófisis, en superficie, es la vejiga y en profundidad los riñones. En la muñeca derecha tenemos que entre la apófisis y la muñeca, en superficie, es el intestino grueso, en profundidad los pulmones y a nivel de la apófisis, en superficie el estómago, a nivel medio el páncreas y en profundidad el vaso. Arriba de la apófisis, en superficie, son las funciones digestivas, respiratorias y genitourinarias. En nivel medio el corazón y en profundidad los órganos sexuales. La medicina en China estaba muy basada en el efecto que tenían las plantas medicinales. Estas eran utilizadas para la fitoterapia. Las plantas con flores rojas se consideraban buenas para las enfermedades cardíacas. La raíz de granada para parásitos intestinales, la efedra para tratar tos y afecciones bronquiales. De hecho, la efedra ahora se usa para tratar asma bronquial. El cártamo y huesos de durazno, o sea, cuesco de durazno, para mejorar la circulación sanguínea. El ámbar para calmar los nervios. El ginseng, que es una especie de jengibre, fortalece la función cardíaca. Y otras como el opio y el té. Legado y proyección e influencia hacia Occidente. La historia de la acupuntura se remonta a más de 2000 años y se cree que los chinos lo descubrieron por azar al observar que los soldados heridos con flechas se recuperaban de enfermedades crónicas cuya conexión con la herida misma era nula. Los conceptos básicos de acupuntura descritos hace siglos siguen en uso y se enfocan en el concepto Qi. Esta terapia consiste en insertar una aguja en determinadas zonas o puntos para producir en el paciente sensaciones de dolor, entumecimiento, distensión y pesadez, con el fin de curar la enfermedad. Los antiguos chinos identificaron 26 meridianos, vías o canales en el organismo por los que fluye la energía Qi. Los meridianos se unen en una serie de puntos donde la energía y la sangre convergen. Cada punto o grupo se asocia con un órgano específico o función corporal. La enfermedad resulta del bloqueo de la energía a través de alguno de estos meridianos, por lo que para conseguir un estado saludable se precisa un flujo de Qi sin obstrucciones. Moxibustión. Esta es una terapia que utiliza la raíz de una planta denominada Artemisia vulgaris, a la que se prensa y da forma de cono o de puro llamado moxa. Es probable que los orígenes de la moxibustión se encuentren en el Paleolítico y sean posteriores a la domesticación del fuego, ya que quizás los hombres de esa época se dieran cuenta que ante un dolor la aplicación de calor generara alivio. Cuando se aplica la moxa encendida en la superficie del cuerpo, el calor penetra en la zona afectada sin dañar la piel. Esta calienta los meridianos, vigoriza el flujo de Qi y de sangre, refuerza la resistencia del cuerpo contra las enfermedades y elimina los males. La fitoterapia es la ciencia que estudia el uso de las plantas medicinales y sus derivados con finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, para aliviar o para curar enfermedades. Alrededor del 2800 a.C., el emperador rojo Hennong
Desarrolló la ciencia médica y escribió el herbolario Pensado, con la descripción de 365 drogas curativas, una para cada día del año. Igual que los papiros médicos de Egipto, el Pensado incluye material que ya era antiguo al momento de su escritura. Es más, se supone que las propiedades medicinales de las drogas que se describen se conocían desde el Paleolítico. 2/3 de ellas se extraen de las plantas. El resto proviene de minerales o de sustancias animales, tales como hueso o cuerno molido. Se les clasifica en 3 grupos. 120 superiores. Las drogas superiores no son nunca tóxicas y pueden ingerirse durante largos periodos de tiempo, restauran la salud y la juventud. Hay 125 intermedias. Las intermedias son útiles, pero en grandes dosis pueden ser venenosas. Y 125 inferiores. Las inferiores, aunque curan enfermedades, son mortales si no se administran con sumo cuidado. La consulta médica en China se basaba en 4 métodos de diagnóstico. El primero eran las preguntas. Inquiere la historia familiar del paciente, las enfermedades que tuvieron sus ancestros, los síntomas que experimenta. Luego viene la inspección. Mediante la observación puede medir los cambios de su complexión, conducta y condición física. La escucha y la olfacción. Busca alteraciones en la voz y en el olor del aliento. Luego, finalmente, la palpación, que es la toma del pulso. La combinación de estos factores permite diferenciar la enfermedad y el síndrome. La identificación de un patrón de desarmonía permite diagnosticar desequilibrios orgánicos. Involucra el análisis y la síntesis de los datos clínicos obtenidos mediante los 4 métodos de diagnóstico.